Muy bien, chicos. En este video les voy a explicar cómo realizar los cálculos para la obtención de su tabla nutrimental. Bien. Primero que nada, muchachos, como ya les había explicado en clases pasadas, para hacer nuestra tabla nutrimental nosotros necesitamos saber cuánto es lo que necesitamos de cada materia prima. Bien. Cuánto utilizamos de cada materia prima para elaborar el producto. A lo mejor en su caso ustedes tienen cierta cantidad, producen cierta cantidad, no sé, 1 kilo, un kilo, pero ese kilo lo distribuyen entre 2 frascos o utilizan o tienen una producción total, pero esa la dividen en frascos. Entonces nosotros necesitamos saber de esa producción total, no sé, de la mermelada completa que se produce o de la salsa que se produce, cuánto es lo que se necesita de cada una de las materias primas para elaborar esa cantidad. O sea, a lo mejor yo utilizo o produzco 1 kilogramo de producto o 1000 gramos de producto, pero para esos 1000 kilogramos de producto yo utilizo 20 gramos de azúcar, yo utilizo 3 gramos de sal, utilizo 200 gramos de cierta fruta o 500 gramos de cierta fruta. Entonces yo tengo que saber a ciencia cierta cuánto utilizo para elaborar el producto. Bien. Ahora, algo que también debo de saber, chicos, si tengo de referencia, es el contenido neto que voy a tener en mi producto. Por ahí en el video anterior, en el que se hablaba del etiquetado, pues ya vimos que era contenido neto, ¿no? Era el contenido o el peso que teníamos de producto en el envase. Ese es nuestro contenido neto. ¿Cuánto producto tenemos al interior de nuestro envase? Bien. Es decir, 200 gramos, 250 gramos, 100 gramos, 120 gramos. ¿Cuánto vamos a tener en ese producto? También es necesario identificar las materias primas que nosotros bien, tener cuánto contenido neto va a tener mi envase y las materias primas que yo voy a utilizar, que en este caso el ejemplo que tenemos acá es de una piña en almíbar. Bien, es una piña en almíbar, en el cual pues se utilizan materias primas muy simples como la piña, el azúcar y el agua. Bien. Y la cantidad que voy a emplear o que empleo para esos 800 gramos. Bien. Es decir, para mis 800 gramos, pues yo necesito o yo utilizo 500 gramos de piña, 200 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua. Entonces, esto va referente a lo que yo voy a necesitar para producir 800 gramos de producto. Bien. Aquí también, chicos, lo puedo calcular en mi tabla nutrimental de acuerdo a lo que yo produzco. Por ejemplo, a lo mejor yo produzco, ahorita le mencionaba, no sé, un kilogramo de producto final, pero utilizo tanto de pectina, utilizo tanto de azúcar, utilizo tanto de fruta, de varias frutas, utilizo algún aditivo, empleo cierta cantidad de chiles, utilizo cierta cantidad de cebolla, y con todo esto yo produzco 1 kilogramo. Entonces puedo ponerlo también como eso. Ok. Producción total, puedo poner aquí producción total, tanto. Materias primas, no sé, un escabeche, vinagre, sal, pimienta, orégano, chiles, cebolla, zanahoria, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto voy a emplear de cada materia prima para producir esos 1000 gramos? También lo puedo realizar de esa manera. En este ejemplo lo vamos a hacer como si supiéramos cuánto contenido neto tiene nuestro frasco. Para aquellos que van a realizar escabeche o para aquellos que van a realizar un producto en el cual van pesando las materias primas, pues va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque cada materia prima la van pesando
para tener un contenido neto. Es decir, lo van agregando en el frasco donde están envasando y ya saben cuánto van a tener al final en ese frasco. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el peso del alimento, vaya, que está en ese frasco o en ese envase? Pero también se puede realizar de acuerdo a lo que produces. ¿Bien? Necesitamos esos datos de referencia. Ahora, ¿para qué necesitamos esos datos de referencia, muchachos? Los necesitamos porque en el caso del cálculo de los hidratos de carbono, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, necesitamos el referente de yo produzco tanto y utilizo tanto de estas materias primas. ¿Por qué? Porque yo necesito calcular cuántos gramos voy a utilizar para producir 100 gramos de producto. Entonces tengo que tener esos pesos de referencia. ¿Sí? Para decir, ok, si con 500 gramos de piña, o se utilizan 500 gramos de piña para producir 800 gramos, ¿cuánto utilizaríamos para tener un producto de 100? ¿Cuánto necesito para producir 100 gramos de ese producto? Bien, utilizando esas materias primas. Ahora, ¿por qué 100 gramos, chicos? 100 gramos porque eso es lo que nos dictamina la norma. Nosotros tenemos que referenciar nuestra tabla nutrimental de acuerdo a la ingesta sugerida, ¿bien? Que serían 100 gramos. Cualquier producto que encontremos en el mercado va a estar establecido por 100 gramos. ¿Para qué es esto? ¿O por qué se tomó esa iniciativa de decir, ok, pues todos los productos tienen que reflejar su contenido nutrimental de acuerdo a 100 gramos? Esto se hizo, muchachos, para que nosotros como consumidores podamos tener una referencia. Si nosotros tomamos un producto, un cereal, por ejemplo, no sé, Zucaritas, y tomamos otro cereal de otra marca, podemos comparar, ok, por cada 100 gramos, este producto me está aportando tantos azúcares. Ok, entonces lo comparo. Entonces, ok, ese producto me aporta tantos carbohidratos y puedo hacer una comparativa entre esos dos productos y decir, ok, pues a lo mejor yo estoy buscando cuidar mi salud, que para eso se hizo esta cuestión de los sellos. Entonces, por ejemplo, digo, ok, pues a lo mejor este me aporta más proteína y este me aporta menos azúcares, entonces me voy por el que tiene menos azúcares y más proteína. O digo, ok, no, pues el otro producto tiene estas características. Me aporta tanta energía, me aporta tantos azúcares, tantos carbohidratos, tantas proteínas, tanta fibra. Ok, me voy por ese cereal. Entonces, para eso se hizo, para que nosotros podamos tener, vaya, las cantidades de todos los productos en 100 gramos, así equitativos, son 100 gramos, pero cada uno va a tener un contenido de azúcares, proteínas diferente, ¿bien? Porque estamos utilizando diferentes materias primas. Y ahí es donde tomamos nosotros la decisión. ¿Bien? Es decir, no, pues este tiene más azúcares, no, porque me estoy cuidando, yo por cuestiones genéticas, ya ven, o cuestiones de patrones alimentarios, que me voy a empezar a cuidar, para no padecer, no sé, alguna enfermedad, ¿no? Que esté asociado a uno de esos componentes que obtenemos a través de los alimentos, como son los azúcares, las grasas, el sodio, por ejemplo, que son los que vienen en los sellos y que son nutrimentos críticos porque están asociados a que si nosotros los consumimos cotidianamente o muy recurrentemente, pues podemos presentar o podemos padecer alguna enfermedad. No es que directamente esté asociado, sino que, bueno, hay ciertos factores, más la alimentación, que van a producir esa enfermedad o que pueden producir ciertas enfermedades, chicos. ¿Bien? Entonces, por eso se toma como referencia los 100 gramos, para que el consumidor tenga esa comparativa.
ok, ese producto o esta tabla nutrimental de este producto está en 100 gramos y este está en 100 gramos. Y hago esa comparativa. No se realiza muy recurrentemente, ¿bien? Pero pues podemos hacerlo, ¿no? Podemos observar los gramos que nos está aportando de cada nutriente o macronutriente este producto. Ahora, chicos, pues ya sé que la ingesta sugerida es a 100 gramos. Entonces, mi tabla nutrimental se va a basar en los 100 gramos. ¿Bien? Tanto el contenido energético, que es la energía que nos aporta cada uno de estos nutrientes que tenemos aquí, macronutrientes, que son los hidratos de carbono, proteínas, grasas y fibra dietética, cuánto nos aporta de energía cada uno de ellos. Y lo reportamos de esta manera. Como información nutrimental, colocamos aquí contenido energético, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, en el caso de tener, hidratos de carbono, los azúcares y los azúcares añadidos. Norma, y esos tipos de azúcares son los azúcares que están naturalmente en el producto. Es decir, por ejemplo, los azúcares que están presentes en la piña. Bien, esos serían azúcares. Los azúcares añadidos van a ser aquellos azúcares que yo en mi proceso de elaboración añada al producto. Es decir, el azúcar de mesa. Bien, ese sería un azúcar añadido, que yo industrialmente lo estoy añadiendo para mejorar las características del producto, para darle un sabor o potencializar el sabor dulce. Bien, esos son los azúcares añadidos. Bien, entonces aquí yo debo de considerar esa información porque tenemos esos dos tipos de azúcares. Ahora, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, como comúnmente los conocemos, son azúcares. Bien, tienen ese nombre. Hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares. Bien, entonces estos hidratos de carbono aquí van a ser la sumatoria de los azúcares y los azúcares añadidos. Bien. Ahora, muchachos, así más o menos se vería nuestra información nutrimental, bien, como en esta tabla. Y esta tabla nutrimental yo la puedo realizar por los 100 gramos que me dictamina la norma, bien, que eso es algo que yo sí debo de realizar y debo de reportar en mi etiqueta, y también lo puedo realizar por el contenido total o el contenido neto del producto, que serían los 800 gramos. Bien, lo puedo realizar por las dos o nada más por lo que me solicita la norma, que serían los 100 gramos. Muchas empresas sí incluyen la porción de 100 gramos y la de 800. Sí lo incluyen, pero la norma no obliga a la empresa a que reporte las dos. Solamente con que reporte los 100 gramos está correcto. Ahora sí, chicos. ¿Qué información debo de investigar? Me voy a ir un poquito más abajo en la información que tenemos aquí. ¿Qué información debo de buscar de mis productos? Bien, pues yo debo de investigar, en este caso, el contenido nutrimental de cada una de mis materias primas por cada 100 gramos. Bien, tengo que tener ese referente. Y voy a encontrar por ahí en internet unas tablas como estas, donde me reporte cuántos gramos de proteína me aporta la piña, por ejemplo, cuántos hidratos de carbono me está aportando la piña. De hecho, por aquí tenemos clasificado los hidratos de carbono, si observamos, como azúcares. Entonces yo utilizaría como referente este. ¿Y cuánta fibra me está aportando la piña? Y por acá tenemos otros componentes, como son las grasas y algunos tipos de grasas por acá. Además,
tenemos los minerales, que también son importantes, las vitaminas, tenemos el sodio, que es un componente crítico, un nutrimento crítico, y tenemos por acá las vitaminas. Y así voy a investigar cuál es el contenido nutrimental de cada una de mis materias primas. Buscar una tablita similar con la información de la materia prima. Ahora, bueno, esa es la información que yo debo de buscar antes de comenzar a hacer pues mis cálculos. ¿Bien? Ahora, chicos, por acá tenemos más información de la tabla nutrimental, que ahorita la vamos a ver. Y, por ejemplo, en este caso, vamos a comenzar con el cálculo de cuánta materia prima podría utilizar o voy a utilizar para los 100 gramos, que es lo que me pide la norma que reporte. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a hacer el cálculo de cuántos gramos de piña, de azúcar estoy utilizando? ¿Bien? Voy a hacer una regla de 3, chicos. Con la información que yo ya tengo, voy a hacer una regla de 3. Y esa regla de 3, ¿cómo la voy a realizar? Por ejemplo, en este ejemplo, me dice, acá tenemos la información. Por cada 800 gramos que yo produzco, requiero 50 gramos de piña. Entonces, esa información yo la voy a utilizar. Ok, por cada 800 gramos de producto, yo utilizo 500 gramos de piña. ¿Cuánta piña utilizaré si quiero producir 100 gramos? Bien. Entonces, aquí vemos la regla de 3. Entonces, multiplico los 100 por los 500 y divido entre 800. Y para este caso, yo utilizaría 62.5 gramos de piña para producir 100 gramos de producto. Bien. Ahora, ¿qué otra materia prima tengo? Tengo el azúcar. Bien. Y para esta, pues, para producir 800 gramos, yo utilizo 200 gramos de azúcar. Entonces digo, ok, para 800 gramos de producto, yo utilizo 200 gramos de azúcar. ¿Cuántos gramos de azúcar necesitaré si quiero producir 100 gramos? Repetimos la regla de 3, 100 por 200 entre 800 y me daría 25 gramos. 25 gramos para cada 100 gramos. Bien. Ahora, ya tengo la información. Okay. Para producir 100 gramos, yo necesitaría 62.5 gramos de piña y 25 gramos de azúcar. Bien. De aquí, yo al saber cuánta piña voy a utilizar para esos 100 gramos, bien, como si quisiera producir 100 gramos, ya puedo calcular cuántos carbohidratos me va a aportar la piña, cuántas grasas, cuántas proteínas, cuántos minerales, cuánto sodio me va a aportar ese producto. Bien, en el caso de la piña, porque tiene pues más componentes. Bien. En el caso del azúcar, chicos, pues realmente esa cantidad es casi el 100%. Ahorita vamos a ver en los valores que tenemos referenciados en la parte de abajo. Bien, entonces ya sabemos cuánto necesitamos para producir 100 gramos. Bien, ahora vamos a ver cuánto nos está aportando nutricionalmente la piña.
aportar la piña? ¿Cuántos azúcares me va a aportar la piña? Bien. Entonces digo, ok, por cada 100 gramos de piña, me hice mi referencia, que me está aportando 9.85 gramos de azúcares. Bien. Entonces, si yo utilizo 100 gramos, pues esos 100 gramos me van a aportar 9.85 gramos de azúcares. Bien. Entonces, ¿cuánto me va a aportar o cuántos azúcares me van a aportar 62.5 gramos de piña? Bien. Que esos 62.5 gramos de piña son los que yo utilizaría en el caso de producir 100 gramos. Bien. Entonces, digo, ok, 62.5 por 9.85 entre 100. Bien. Y me da un total de 6.15 gramos de azúcar por esos 62.5 gramos de piña. Bien. Ahora, eso es lo que me va a aportar la piña, bien, de azúcares. Sin embargo, chicos, en esta parte, por ejemplo, es muy importante que al momento de tener los nutrimentos o los nutrientes que nos está aportando cada una de las materias primas, irlos colocando como nos va diciendo la norma. ¿Cómo nos va diciendo la norma? Debemos de revisar la tabla de redondeo. Hay una parte muy importante de la tabla, de la norma, perdón, que nos dictamina cómo hacer el redondeo. En el caso de los hidratos de carbono o los azúcares, nos dice que cuando tengamos un número entero, ¿bien? ¿Bien? O con decimales, o arriba del 1, vaya, arriba de 1 gramo, nosotros tenemos que redondear al entero más cercano. Es decir, aquí tenemos un número mayor a 1. Muy bien, ya cumplimos con este requisito. Pero es 6.15. Y nos dice que lo redondeemos al más cercano. Por lo tanto, el número más cercano, el entero más cercano, sería 6. ¿Bien? Sería 6 gramos. ¿Bien? Y eso sería para el caso de los carbohidratos que nos está aportando solamente la piña. Solamente la piña. Ahora, nos vamos acá a las proteínas. Bien. Nos dice la tablita que les mostré en la parte de abajo que por cada 100 gramos de piña se aporta 0.54 gramos de proteína. Entonces, ¿cuánta proteína tendré si yo debería de utilizar 62.5 gramos de piña? Bien. Entonces, hago mi regla de 3 y me da un total de 0.35. 0.35. Y en cuestiones de redondeo, por ejemplo, yo tendría en este caso que colocar el número 0, ¿bien? Ya que la norma nos dice que si tenemos un número por debajo del punto 5, lo reportemos como 0. Después de ahí, chicos, pues nos vamos a otros componentes. Bien, por ejemplo, a otros componentes. ¿Qué otros componentes podemos calcular? Pues tenemos hidratos de carbono, tenemos proteínas. Las grasas, aquí en este punto, chicos, no las calcularía. Bien, no las calcularía. No tengo otro componente que me esté aportando más grasa. Bien. Son números muy pequeños. Tengo, por cada 100 gramos, tengo 1.12. 1.12. Entonces, si yo hago el cálculo
si por cada 100 gramos tengo 112 gramos, 1.12, perdón, gramos de azúcar, de grasa, de grasa, perdón. Si por cada 100 gramos de piña tengo 1.12 gramos de grasa, ¿cuánto tendría por los 62.4? Pues sería muy poquito. Realmente me quedaría como 0. Bien. En todas las grasas me quedaría como 0. Bien. Por eso me vengo a la tabla. Si ustedes tienen alguna cantidad muy pequeñita, como ahorita en el caso de las proteínas, que tenemos 0.54. 0.54 es muy poquito. Si vimos el valor que nos dio es pequeñísimo. Entonces vamos a reportar como 0. Todos esos valores quedarían como 0. Pero todo depende del producto que ustedes estén elaborando. Si ven que en algún nutriente, proteína, carbohidrato, azúcar, etcétera, está alto, hagan su regla de 3 y hagan su cálculo. Bien, porque sí les va a aportar una cantidad considerable. Ahora, chicos, en el caso del azúcar, ¿bien? ¿Cuánto nos reporta que nos aporta? Bien, dice que por cada 100 gramos de azúcar, los hidratos de carbono que van a estar presentes son 99.8 gramos. Entonces nos regresamos por acá. Bien, y nos vamos a la parte del azúcar. Bien, nos dice que, por ejemplo, por cada 100 gramos de azúcar nos está aportando 99.8 gramos de hidratos de carbono o de azúcares. ¿Cuánto nos aportarían 25 gramos de azúcar? Bien, que es la cantidad de azúcar que utilizaríamos de referencia para los 100 gramos. Bien, entonces multiplicamos 25 por 99.8 entre 100 y nos darían 24.95. Recordemos que aquí si tenemos un número mayor a 1, lo redondeamos al número, al entero más cercano. En este caso, por ejemplo, el entero más cercano al número que obtuvimos es el 25. Entonces lo reportamos como 25. Bien. Ahora acá, chicos, ¿qué es lo que les comentaba? Por ejemplo, la fibra tiene 1.4. La grasa, por ejemplo, la grasa saturada, que es un nutrimento crítico, bien, por el tipo de enfermedades que se puede producir si lo consumimos en grandes cantidades. Por ejemplo, lo calculamos solamente para verificar, para que veamos cómo quedaría los gramos que nos aportaría. Entonces, por ejemplo, en el caso de la piña, 100 gramos de piña nos aportan 0.009 gramos de grasas saturadas. 0.009, es muy poquito. ¿Cuánto nos aportaría de grasas saturadas si utilizamos 62.5 gramos de piña? Vemos el número 0.005625. Es muy poquito, chicos, muy poquito. Entonces se reporta como 0. No vale la pena calcularlo. ¿Bien? Realmente. Porque nos va a dar 0. Nos va a dar 0. Y en el caso de la fibra, que también es algo que se reporta en la tabla nutrimental, pues por cada 100 gramos de piña nos está aportando 1.4 gramos de fibra para los 62.5. ¿Cuánto nos aportaría? 0.875. Es muy poquito también. Es muy poco. Y la norma nos dice que, por ejemplo, para este reportemos que tiene menos de 1 gramo o contiene menos de 1 gramo. ¿Bien? Eso es lo que tendríamos que reportar. En el caso de la fibra, solamente. ¿Bien? Y hay algunos otros nutrimentos que también se reportaría de esa manera. Ahora, chicos, esto es en cuanto a carbohidratos, en cuanto a proteínas. Lo tenemos que calcular así para cada una de nuestras materias primas. ¿Bien? Todos los nutrientes. Si tenemos
cantidades muy pequeñas que no vamos a alcanzar a obtener ni 1 gramo, verificamos, ¿no? Si tenemos un número bastante cercano, por ejemplo, en el caso de la fibra, ¿bien? Pues ahí reportamos que contiene menos de. Pero hay que revisar la tabla, ¿bien? La tabla de redondeo. Ahora, para el caso de los minerales, chicos, vitaminas y minerales, aquí hay algo muy importante que verificar, muchachos. ¿Bien? Número 1, las ingestas diarias sugeridas. ¿Bien? Que las ingestas diarias sugeridas o las ingestas diarias recomendadas son un parámetro establecido en la población mexicana de los minerales o vitaminas que debemos de consumir al día. ¿Bien? Por eso se llama ingesta diaria sugerida o ingesta diaria recomendada. Es lo que debemos de consumir al día. Bien. Solamente que en este pequeño apartado o en esta pequeña porción de la tabla nutrimental donde vamos a colocar minerales y vitaminas, nosotros debemos de verificar que por lo menos, chicos, nos estén aportando el 5%. ¿Bien? Que nos aporte el 5%. Si no aporta el 5%, ningún mineral, ninguna vitamina, no lo voy a reportar. Bien. ¿Por qué? Porque no está teniendo un porcentaje representativo como un componente nutritivo. Pudiera estar, sí pudiera estar en el producto, pero pues no va a ser un producto que esté aportando grandes cantidades. Por lo tanto, chicos, debo de revisar cuáles son los minerales y las vitaminas que sí van a aportar un alto contenido de estos nutrientes. ¿Bien? Entonces, me voy a mi tablita, nos vamos a ir a la parte de abajo. Por ejemplo, en este caso tenemos el ejemplo de el calcio. Por cada 100 gramos de piña nos va a aportar 13 miligramos. Bien, cuidado con las unidades. En el caso de las minerales son en miligramos. Bien. Por lo tanto, por ejemplo, nos aporta 13. Por aquí revisamos si tenemos algún otro mineral, por ejemplo, potasio nos aporta 109. Bien, es 109 miligramos por cada 100 gramos, es bastante alto. Bien, revisamos sodio, muy importante. Nutriente componente crítico. Y revisamos las vitaminas. Por ejemplo, vitamina C, 47.8. Tenemos por acá la vitamina A con 58. Entonces, revisamos cuáles están en mayor proporción o en mayor cantidad, porque va a pasar lo mismo con el ejemplo que teníamos ahorita de las grasas que tiene la piña. Nos va a dar un valor muy pequeño. Si nos da un valor muy pequeño, pues no va a reflejar, no va a proporcionar, vaya, el alimento un alto contenido de algún mineral, que sea suficiente o que sea suficiente para obtener la demanda diaria, ¿no? De este componente. Entonces, por ejemplo, el calcio nos está aportando 13. Ahora, me regreso. Bien. Entonces, me está aportando 13 miligramos. Entonces, por cada 100 gramos de piña, me está aportando 13 miligramos de calcio. ¿Cuánto me aportarían 62.5 gramos de piña? Bien, ¿cuánto me aportaría? Hago mi regla de 3 y me daría 8.12 miligramos de calcio. Ahora, ya que sé cuánto me va a aportar de calcio la piña,
reviso, ¿no? Reviso en mi norma. Y veo la ingesta diaria sugerida o la ingesta diaria recomendada que tengamos para ese mineral. En el caso del calcio, tenemos una ingesta diaria sugerida de 900 miligramos. Por lo tanto, comparando los 8.12 miligramos, con estos 8.12 miligramos que va a aportar la piña, comparado con los 900 miligramos que debo de consumir al día, ¿bien? Pues no es mucho porcentaje. Y revisemos. Bien, revisamos. Si comparamos esto en porcentaje, veamos. Yo debo de consumir 900 miligramos de calcio, que eso sería el 100% que debo de consumir al día. Ese sería mi 100% que debo de consumir. Ahora, ¿qué porcentaje representaría el 8.12 miligramos? Que es lo que va a aportar mi producto por cada 100 gramos. Bien. Y haciendo la regla de 3, multiplicando y dividiendo, nos da 0.90% de calcio que está aportando mi producto respecto a lo que dictamina como ingesta diaria sugerida. Eso es lo único que está aportando. Entonces es muy poquito, chicos. Ahora, dato importante. Eso es solamente calculando lo de la piña. Si yo, por ejemplo, en mis materias primas tengo algunas otras materias primas que me está aportando calcio, que me está aportando en grandes cantidades este mineral, y me da una cantidad suficiente para reportarlo, lo hago. Por ejemplo, no sé, yo tengo la piña y tengo otras 2 materias primas más que me están aportando calcio. Digo, ok, la piña me está aportando 8.12 miligramos. Ok, esto es de la piña. Más otros 10.13 miligramos que me está aportando otra materia prima. Más otros 56 miligramos que me está aportando otra materia prima. Más, no sé, encontré una materia prima que me está aportando 102. Más otra que me está aportando 30. Ok. Entonces, de las materias primas que yo estoy utilizando, me está aportando esta cantidad. Lo sumo, y si ya es representativo, chicos, por ejemplo, aquí ya sería representativo. Ya sería más del 5%. O sea, ok, sumo la cantidad de calcio que me está aportando la piña, la que me está aportando otras 2 frutas, más lo que me está aportando unas especias y otra materia prima. Ok, me va a dar tanto. ¿Bien? Por ejemplo, ahí en ese caso serían en total 10.13 más 56 más 102 más 30. Son 206.25 miligramos de calcio. Ok, ya tengo la sumatoria de lo que me está aportando cada materia prima de los minerales. En el caso de calcio, las 5 materias primas que estoy utilizando me están aportando calcio. Ok, entonces hago mi regla de 3. Si por 900 miligramos de calcio son el 100% que debo de consumir diario, ¿cuánto serían 206.25 miligramos de calcio que aporta mi producto? ¿Cuánto sería? Ok. Pues aquí digo, ok. Muy bien. Entonces, 206.25 por 100 entre 900. Ok, bueno, aquí ya me está diciendo que con la sumatoria y el cálculo que realicé,
me da un resultado de 22.91%. Ok, está superando por bastante el 5% que me está diciendo la norma, que me dice la norma, ¿sí? Que debe de superar, o que debe de tener. El mínimo es el 5%, chicos. Pero, por ejemplo, si ya tenemos un mineral en este porcentaje, pues ya está aportando de la ingesta diaria que debo de tener o de lo que debo de consumir de calcio, con el producto que yo estoy fabricando, ya le está proporcionando al consumidor 22.91% de su ingesta diaria. Entonces, está bien, ya nada le faltarían ahí un porcentaje más bajo, 78. Menos de 78% por consumir al día, bien, de calcio. Entonces, de esta manera voy calculando todos los minerales. Bien. Ahora, siempre, chicos, recuerden que aquí la información la debemos de reflejar o la debemos de sumar. Bien, en el caso de los minerales. Y después hacer la regla de 3. En este caso lo hicimos directamente con el resultado del calcio que nos está proporcionando la piña, porque el azúcar no nos está proporcionando calcio. Pero, por ejemplo, a lo mejor en su caso, ustedes tienen varias materias primas que van a aportar una cantidad considerable de calcio, de potasio, de magnesio, de etc., de minerales o vitaminas. Entonces tienen que calcular para todas ellas, ¿bien? Para todas esas materias primas. Siempre considerando que va a ser un contenido alto. ¿Bien? Si tienen porcentajes o miligramos altos de calcio, magnesio, hierro, etc., hagan el cálculo. Si tienen una cantidad muy pequeña, pues realmente no es necesario calcularlo, chicos, porque nos va a dar un número muy por debajo de 0. ¿Bien? Entonces, es importante que revisen esta información. Y para reportarlo en la tabla nutrimental, se deben de sumar. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que les daba aquí. Ok, a lo mejor una materia prima me está aportando esta cantidad, otra materia prima me está aportando esta cantidad, otra materia prima me está aportando esta cantidad, etc. Y al final lo sumo. Lo sumo y calculo el porcentaje que va a representar de acuerdo a mi ingesta diaria sugerida o a mi ingesta diaria recomendada, ¿bien? Que es como se reportan en la norma. Ahora, ¿qué otro mineral tenemos por acá? Tenemos el sodio, muchachos. El sodio. Que bueno, en el caso de la piña, del ejemplo que estamos utilizando, pues nos dice que por cada 100 gramos de piña obtenemos 1 miligramo. 1 miligramo de sodio. Entonces, para 62.5 gramos de piña, ¿cuántos gramos vamos a obtener? Bien. Hago mi regla de 3. Y calculo, en este caso, ok, 62.5 por 1 entre 100. Y como resultado me da 0.625. En este caso del sodio, también, si varias materias primas me aportan sodio, voy sumando. Ok, la piña me aportó tanto, los 625 miligramos. Otra materia prima me está aportando tanto de sodio. Ok, lo sumo. Bien, lo sumo. Para obtener la cantidad total que voy a tener por cada 100 gramos, chicos.